Hola Juan Pablo, ¿cómo Hola estamos? César, aquí andamos tratando de Oye, pasar bien el fin de semana. semana bien noticiosa, ¿no? Sí, Mira, a ver, vamos a hablar del atentado a Trump. Yo creo que es ineludible conversar de eso y la encrucijada del Partido Demócrata ahora, además, ¿ya? Y toda su nominación, que ya ha sido bien interesante de su vicepresidente, etcétera, y lo que se espera. Y eh, me gustaría a mí preguntarte del tema de las multas, del voto obligatorio y eh, del tema del combate al crimen organizado. Que yo creo que hemos salido, aquí llegamos tarde definitivamente, ¿no? Así que partamos a mí me impresionó mucho lo de Trump. O sea, es impresionante lo que alguien con una mira telescópica a 125 metros puede lograr, el ridículo que hizo el servicio secreto y cómo, porque volvió la cara, se salvó de que le aforraran una bala de guerra, o sea, una bala 5.57 en el cerebro. O sea, ¿qué hubiera pasado? Qué dramático y mira lo que es el vender fusiles de guerra a cualquiera que aparezca. Pero más que todo es, el cabro además era republicano, pero era un niño, o sea, uno lee, uno dice, "Este es un pendejito, weón". Y se subió por una escalera que compró en un Easy, ¿ya? no, Y tremendo. lo vio un policía que se agarró y cuando el gallo lo apuntó, se bajó. O sea, todo además del tema de la seguridad, pero cuéntame cómo lo viste tú. A ver, primero creo que hay que recordar que la sociedad norteamericana tiene una larga tradición de esto, ¿no? Desde De Lincoln. cuando éramos chicos, pero más los asesinatos políticos, acuérdate del año 68, las tres, más la muerte de No, Martin Luther bueno, King. Kennedy, Claro, Kennedy, los dos Kennedy, pues los dos Kennedy, el atentado, que es parecido a este, de alguna manera, el atentado a Ronald Gerald Reagan, ¿te Ford, acuerdan? A Hinckley, Gerald cuando le Ford, disparó Reagan. Reagan. Entonces, creo que primero hay una suerte de tradición a esto, y que tuvo el presidente McKinley, también lo mataron, desde luego Lincoln. Creo que hay una tradición de violencia. Y segundo, creo que gracias a ese giro de la cara, y que este cabro era muy mal tirador. Yo comenté, ¿Cómo era? Súper buen tirador, Juan Pablo, 125 metros. no, mal tirador, mal tirador. A ver, cuenta, tú que conoces Porque de eso. acuérdate que soy cazador y que estoy Sí, acostumbrado po. a disparar a distancias de esa, el doble o tres veces más grande. Y eso es un tiro muy fácil, muy, 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 muy fácil. Así, ¿ah? Sí, no había viento, tú ves la bandera, no había viento. Y él, en la historia que ha publicado la prensa, el New York Times, dice que él trató de entrar al club de tiro de su colegio, porque él vive en una zona rural de Pittsburgh, que es con mucho armamento y mucha cacería además. Y el resultado es que lo rechazaron por malo, porque no dio el mínimo para entrar al club de Pero caza. en serio, Juan Pablo, que es difícil. Mira, a No es nosotros en fácil. el ejército nos hacen disparar a 100 metros, pero sin mira telescópica, o sea, así Este estaba nomás, así, mira. con un blanco bastante grande y no es fácil. Sí. Entonces uno piensa, no sé, el impacto de la mira telescópica debe No, ser muy no, sí, pero no, importante. no tiene mira, no tenía mira telescópica. Y por eso que se nota que es medio Entonces, pequeñito. No tenía mira telescópica, yo vi la foto del rifle y es un AR-15 sin mira telescópica. Es un tiro que cuando uno como cazador, yo te diría, si uno con ese calibre o un 308, el 5.56, que son, sobre todo el 5.56, que es muy rápido, es más rápido que el 308. Si ese no es capaz de apuntarle a esa distancia, pero además errores que se nota que no es profesional, no tenía que haber disparado a la cabeza. La cabeza se mueve, tendría que haberle disparado al cuerpo. 20 cosas, pero da lo mismo. La suerte que tenemos es que era un amateur, que en esto ya vamos a hablar de la comedia de equívocas y el impacto que ha tenido este amateurismo. Esto es como que hubiera pasado en Chile. Y uno hubiera dicho, ¿no es cierto? Mira, los servicios de protección acá en Chile no funcionan, que ahí se subió la policía, no lo- pero increíble que haya pasado en Estados Unidos. Lo brutal, César, es la sensación
de que si lo hubiera apuntado y lo mata, Estados Unidos estaría transformado, estaría incendiado, estaría transformado en el caos mismo Estados Unidos, el impacto sobre la economía mundial hubiera sido tremendo, nadie se hubiera preocupado de averiguar que este cabro era republicano, todas las hubiera sido teorías conspirativas, a este cabro lo hubieran matado exactamente igual, y entonces no podría averiguar, y estaría el país literalmente casi en situación, si es que no, en guerra civil. Y creo que eso habla de lo frágil que está la democracia norteamericana, pero al mismo tiempo a mí me Ay, perturba. pero Juan Pablo, o sea, locos siempre hay, o sea, para eso está el servicio secreto, para Bueno, es proteger que, este tipo mira, de tú cosas. tienes razón que es una vergüenza todo lo que pasó, eh, del punto de vista de, porque estaba disparando de muy cerca. Los counter snipers, si tú miras los fusiles, yo estuve averiguando, y los tipos usan unos fusiles que son en los que tenían ahí, estos tipos que estaban O de sea, negro, de los servicios secretos. los del servicio secreto que eran 300 Magnum. El fusil 300 Magnum está hecho básicamente mucho más poderoso que el 5.56 y toda esta cuestión, y está hecho para apuntar, y estaban esperando que alguien tratara de disparar de 800 metros, de 1 kilómetro, 1 milla, no sé, po, pero no de tan cerca. No ser capaz de controlar el área de seguridad demuestra que los servicios secretos norteamericanos, en el mejor de los escenarios, son tan, parecen latinoamericanos, digamos, desde el punto de vista de su capacidad profesional. Pero sí creo, César, que el impacto que va a tener sobre la elección es brutal. Creo que generó transformó en víctima a Trump. Trump siempre ha sido un agresor. Ah, el Siempre agresor. ha sido él el que provoca la violencia, el que dice peguen la esta, no sé. Y ahora con esto se transformó en víctima. Entonces, creo que es una cuestión que le va a servir a él para su elección. Y como dices tú, esto se junta con la debilidad brutal que hay dentro del bando demócrata. Pero lo que pasa es que uno además ve Trump increíble porque, a ver, yo no sé si él en un principio supo que era una bala o no. Es como que le hubiera picado, la impresión mía cuando lo vi es como si le hubiera picado una abeja, ¿verdad? Pero él se le tiran todos los que hay encima y él sale con el puño en alto y dice fight, fight, fight. Yo creí que había dicho fuck, 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 pero dijo fight, 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 muy entero, con mucho pechuga, digamos, para salir adelante de una cosa así, porque después, claro, se sienten los disparos y él se tira al suelo y ahí de haber dicho, chuta, me pegó en la oreja una bala. Claro, Eh, muestra el instinto político que tiene, como decía, disculpa, un comentarista norteamericano, con la velocidad de reacción que levanta el puño, muestra el instinto político. Él tendrá muchos defectos que los tiene, pero tiene un instinto político impresionante. Supo al tiro generar la imagen, la mano arriba y dar vuelta al tema y transformar esto en una cuestión. Ahora, y ya tenemos, y esto significa que Trump es el próximo presidente, ya sin duda alguna. yo tengo la impresión que esto, sumado además a la situación que hoy día a mí me parece en lo personal bochornosa de Biden. Biden a mí me parece en general un buen tipo, creo que la política exterior ha sido bien mala, pero creo que es un tipo decente en el sentido gringo, pero tiene el problema que se está portando como Trump. Se ha puesto él primero que el país. Él debió, pues, después del bochorno de su confrontación con Trump en la televisión, debió haberse bajado. Y en vez de bajarse, está aferrado al poder. Y yo creo que va a arrastrar una derrota al Partido Demócrata. ¿Y ¿Tú cómo va crees a que este puedan gobierno a que hacer? Trump se pueda hacer del Senado y la Cámara? Todo es posible porque, fíjate, hay una melodía común, César, de lo que está pasando en Alemania, lo que está pasando en Inglaterra, lo que está pasando en Chile. Y en Estados Unidos, obviamente, y que es que la mala calidad de la clase política, César. Más allá de que no hayan grandes dirigentes carismáticos, que se haya retirado la Angela Merkel, ¿no es cierto?, en Alemania y que haya quedado un vacío. Y que en Chile tampoco haya gente carismática, no haya líderes en el sentido real de la palabra, ni en la izquierda ni en la derecha que ordenen el cuento. Pero además, los líderes no carismáticos, que son los que tienen que reunirse puertas cerradas para tomar decisiones y enfrentar el país, ¿no es cierto? En las decisiones del país, no están funcionando bien. El Partido Demócrata ha mostrado un nivel de incompetencia y de incapacidad, que es la base de la política, César, la incapacidad de predecir los acontecimientos, obvio.
Y no han sido capaces. Entonces, por un lado, tienes a un Trump fortalecido que está victimizado. Tú te das cuenta que la primera frase que dijo él en su acto de nombramiento oficial en el caucus republicano fue el decir que esto era un acto de Dios. Hoy Imagínate, eso me suena tan hitleriano. pero se la regalaste, po, así como dices tú. Sí. Imagínate el acaso, giró la cara y la bala le pasó, se hubiera quedado de frente, la bala le hubiera entrado por el ojo, que está a la altura de Ah, la oreja. Entonces, yo creo que el tipo hoy día se cuelga además de la cosa religiosa, dice esto es un milagro, esto demuestra, acuérdate que venía de antes con el cuento que él era elegido, y con este cuento religioso, y el drama más bien yo creo que es no solo detectar lo mal del Partido Demócrata, sino que es ver qué va a pasar con Trump en el gobierno. Eh, la- pero están dadas un poco, Juan Pablo, las señales. ¿Ah? Este es un gobierno populista, nacionalista. O sea, el libro del gallo que va a estar a cargo del comercio exterior lo tengo que leer, he visto como extractos, pero aquí a lo menos hay un 10% de arancel parejo, ¿ya? Y con una discriminación especial hacia China, mucho más alto, ¿ya? Tal Para cual. Chile es una pésima novedad. Y por otro lado, para China es menos malo de lo que tú te imaginas, porque ¿Por si no qué? le podemos exportar la uva y los salmones a Estados Unidos porque pusieron un arancel, ¿dónde crees tú que los vamos a mandar? Se los vamos a mandar a China. Y nosotros vamos a importar de China porque cuando tú subes los aranceles de un país, subes el precio de tus insumos. Va a subir el precio del acero, va a subir el precio de la mano de obra, va a subir el precio de lo que tú queráis, ¿ya? Por lo tanto, las cosas que produce Estados Unidos van a ser más caras, van a ser más caros sus autos, van a ser más caros sus aviones, y adivina tú quién va a gozar de ese, o sea, se cierra la economía estadounidense, con lo cual un tercio del comercio internacional, una parte importante del comercio internacional se cierra y tiene que desviarse hacia otras partes, ¿ya? O sea, es muy grave ese cuento. O sea, ahora hablando como economista, es muy grave, ¿ya? También el vicepresidente que tenemos que ver la película Hillbilly, ¿ya? Yo la Que es vi, casado yo leí el con una libro. hindú, Sí, yo ¿ya? leí el libro. El libro es bien interesante. Eh, Hillbilly Elegy se llama. Elegía de un Hillbilly. Yo lo leí en su momento. A mí me pareció, no sé si lo escribió él o un ghostwriter, pero bien escrito el libro. Pero la historia, él es de Ohio, donde yo viví. Es del estado de Ohio. Eh, pero me pareció un poquitito manipulador. Me pareció esto que está pasando, que era un cabro que se está muy despierto, muy articulado y que se está preparando para algo grande. ¿Tú cachai que él es la mano derecha de Peter Thiel? El que lo ha levantado y el que lo maneja es Peter Thiel, este hombre ultramillonario, muy de derecha, muy derecha, muy conservador en lo económico, y que es el que lo están poniendo ahí, y que por lo que leí en la prensa últimamente, él es el responsable de que lo hayan nominado vicepresidente. Pero es un tipo de la peor clase. Tú miras lo que él dijo de Trump hace 3 años, Peter Thiel, y dice que es un pirata, dice que es un nazi, dice una cosa muy loca, ¿va? Y hoy día se da vuelta en el aire como ha pasado tanto. Entonces es una cuestión como Ahora sí, enemigo, viste que enemigo del big business, o sea, que quiere partir Google en varios y qué sé yo, o sea, eh, acuérdate que es bien populista. uno de los problemas que vamos a tener con este gobierno de Trump si llega a ganar va a ser que de nuevo vas a tener una interferencia de la inmensa riqueza de ricos muy poderosos sobre la Casa Blanca. Y en particular recomiendo a los que nos escuchan es que averigüen sobre Peter Thiel, Thiel. Es un gallo muy complicado, es un tipo de estos que yo creo que son de estos mega ricos que se han vuelto medio loquitos con la locura y que sienten que pueden hacer lo que estimen pertinente y que él está manejándose mucho rato parte de los hilos de la campaña de Trump. Y es un personaje bien siniestro, en mi opinión, Peter Thiel, porque además está por detrás, no aparece abiertamente.
Entonces, hay que verlo, pero yo creo que vienen puras cosas raras, ni siquiera voy a decir malas, César, raras. Ahora sí vi que Trump asegura que de nuevo que el primer día que llegue a la Casa Blanca va a terminar la guerra de Ucrania con Rusia. Todavía no ha dicho cómo, pero Yo lo que les quiero advertir a todos es que el arancel parejo del 10% y que puede ser más va a tener tremendas consecuencias. Y no solo para nosotros, sino que también para el propio Estados Unidos. Y no son tan malas noticias para China. A vale. China se le va a cerrar el mercado americano, pero eso nada más. Ha existido ¿Ya? una Y hay experiencia así antes. y van a haber mil formas de hacerle el quite, o sea, van a poder fabricar autos en Chile y mandarlos para Estados Unidos o en México, o qué sé yo, o sea, esta cuestión tiene una dinámica que se demora, pero que llega. ¿Ya? Acuérdate que lo hicieron los japoneses, ¿te acuerdas cuando trataron de hacer lo mismo con los japoneses hace 40 años atrás y empezaron a instalar Honda en A Estados producir en Unidos, Corea. Toyota en Estados Unidos o en otras partes, claro, Sí, y claro. empezaron a mandar por al lado? Ahora, Oye, César, espera, una pregunta nomás, César. pero ¿Cómo lo interpretas tú que uno entiende que Estados Unidos ha sido el beacon, ¿no es cierto? Ha sido el faro de lo que es la democracia liberal, del comercio libre. ¿Cómo se interpreta si Estados Unidos hace este giro? ¿Va? yo te voy a decir de dónde viene, que es una cuestión que está pasando en las economías capitalistas, que la mayor parte de la productividad y de la innovación y las ganancias de la innovación se la está llevando una élite y la clase media y clase baja no ha tenido ese progreso, a diferencia de los años 50 y 60, ¿ya? Entonces hay una serie de gente, mucha gente, a la cual representa Vance, ¿ya? Que están en una situación precaria, que ya no están como antes esperando que a ellos les va a ir mucho mejor que a sus papás, que es un poco lo que nos pasó a nosotros, ¿no es cierto? Que a nosotros es una situación infinitamente más cómoda que la que le tocaron a los padres y de cuando éramos niños, o sea, la citroneta, un auto por casa, yo tuve televisor el año 68 recién, a color no me acuerdo cuándo. Entonces, eso se ha perdido y eso ha dejado a mucha gente con la esperanza perdida. Entonces la gente ahora está arrendando casas en vez de tener la casa propia, porque las casas están demasiado caras, ¿ya? Porque los créditos no le alcanzan, porque los trabajos son más inestables. Entonces esa es la representación que está tomando esta gente y no solo Juan Pablo. Esto es cierto en Francia y es cierto en Alemania y es cierto en Inglaterra y vamos a ver qué pasa en Inglaterra ahora que están los laboristas. Eh, y yo creo que en Alemania, o sea, esto no es un giro a la derecha, sino que yo lo veo como un giro económico nacionalista y populista. Y populista y no sin causa. Y no sin causa. ¿Ah? No, porque la O sea, élite tú comprendís que americana hoy se día movió muy mal. para que te vaya súper bien en la vida profesional hoy día, ojalá que seas ingeniero matemático. Ajá. ¿Ya? O sea, arquitecto de estructuras computacionales. Pero hoy día, tus abogados jóvenes que hoy día están en la escuela, en la Universidad Católica, van a ser en gran parte desplazados por la inteligencia artificial. ¿Ya? Y una escritura, un juicio simple te lo va a llevar la inteligencia artificial. O sea, ahí hay un temazo, ¿ya? Que la gente mira con temor y con razón. Oye, pero en fin, se nos fue casi un rato aquí y démosle un corto tiempo al cuento del cambio de las multas por los votos, que lo encuentro entre irracional, lo encuentro una frescura, lo encuentro un cambio de regla de juego a último minuto, y además, bueno, carepalo, o sea, no me lo, no sé qué pasa, ¿ah? A No mí, sé qué les me- pasa por la cabeza a esta a mí hay gente. dos cosas que me preocupan. Una, ética y estética, que a mí me pasa lo mismo que a ti. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza verlo. Porque ha sido muy a la vista, muy tosco la manipulación no, que además disfrazando el tema, no, si esto es para no castigar la pobreza, no sé qué historia.
Bueno, yo lo hay una vergüenza, lo hay una vergüenza. Nosotros éticamente, da lo mismo el color político, uno debería estar siempre empujando a que vote la mayor cantidad de gente. Eso es lo que hace alguien responsable en política. Tú no puedes hacer política haciendo trampa, esto es hacer trampa. Ah, dicen, ¿sabes que tratemos que no vote la gente, desincentivemos que los empresarios voten? Entonces, si no ganamos la izquierda o viceversa. No, pero ¿qué es eso? Entonces, yo hallo que es muy malo, pero además me preocupa el otro tema fuera el estético ético, César, es qué tipo de calidad de política es eso. O sea, que tener que imaginarte que vas a montar eso y que eso va a pasar piola y que pero ¿qué tipo de política Sí, estás? eso a mí se me ocurre que es como estos gallos que hicieron el fraude de Primus. Y entonces, pero estos hueones, o sea, creyeron que nunca lo iban a pillar, creyeron que nunca iban a descubrir. Y aquí es lo mismo, es como, oye, pero a ver, ¿tú crees que nadie se iba a dar cuenta? O sea, que somos tan idiotas como para no entenderlo. Ahora, yo creo que la próxima Academ le va a salir muy mala. Veamos, está todo, a propósito de lo que vamos a tocar después de seguridad, tenemos nuestra propia crisis mayor. ¿Ah? Esto que pasó el fin de semana pasado, Oye, César. démosle a eso. Yo creo que lo de los votos obligatorios estamos los dos de acuerdo, no da Una para vergüenza. mucho más temas. Vamos a este otro tema, ¿no? Obviamente esto se nos vino encima y no lo vimos llegar. Yo siempre te he contado del fiscal general de Colombia que hace 10 años estuvimos en la casa de Guillermo Guerri en el campo de San Lorenzo con él y nos dijo que él había hablado con el presidente Frei, con el presidente Lago, con el presidente Piñera y todos lo habían tirado al lado y en esa época nos dijo, esto ya es muy tarde. Ahora, obviamente que esto llegó de la mano de la inmigración. No cabe duda por todo lo que estamos viendo y no se ve acción. O sea, una cárcel, ¿te acordás que hablamos de la cárcel de extrema seguridad? Pero se demora 2 años, ya está bien, ya. Pero la verdad que nos faltan infinitos fiscales, nos faltan infinitos jueces. ¿Y qué más No, se pero además puede la fórmula hacer? es más simple, César. Tú, mira, primero, a favor de la estupidez chilena de que llegamos tarde, en general todos los países han llegado tarde. Ah, a mí me tocó seguir a través de publicaciones científicas en Europa cuando pasó lo mismo, empezó la inmigración de Europa del Este después de los años 90, acuérdate que le pasó lo mismo, empezaron a llegar a Francia los rumanos, a La Bélgica, mafia los chechena. albaneses, y todos dijeron, oye, cuidado, cuidado, y les pasó lo mismo. Y hoy día, a ver, la mala noticia, que al final es buena porque hay experiencias comparadas donde aprender, es que tienes crimen organizado severo en prácticamente toda Europa. Esta alza de los homicidios que yo estaba mencionando en Suecia, en paralelo a la alza de los homicidios en Chile, que ocurrió allá es por crimen organizado en Suecia, que también tiene su fuente en la inmigración. Esto pasó en Estados Unidos con la llegada de los italianos y los irlandeses a comienzos del siglo XX. Estados Unidos se demoró 40 años en reaccionar frente al crimen organizado. Lo hemos visto en el cine, 40 años. Recién, finalmente, yo te diría, en los años 70 lograron controlar el crimen organizado. Entonces, en general los estados son lerdos, son toscos, pero la respuesta es simple. Hoy día la fórmula, tú tienes dos fases en esto. La primera fase, César, es contención. Para contener, tienes que hacer dos cosas. Tienes que copar el territorio, y es habitual, pasó con ciertos momentos con terrorismo, crimen organizado. Acuérdate en Italia y en Francia, acuérdate cuando uno empezó a Y viajar a Europa En y en España la España y te ETA. empezabas a topar con soldados franceses en la Torre Eiffel abajo, o en la pieza, ¿no es cierto?, de España en Roma, con soldados instalados con sus jeeps con fusiles de Los guerra. vi. Entonces, Sí. tienes que copar el territorio, primero. Si tú cedes el territorio y le dejas estos territorios, cosa que ha hecho históricamente el Estado chileno, tienes que copar el territorio en forma global. Y en segundo lugar, tienes que tener una forma de contención al interior de las cárceles. Para nosotros es una pena irnos presos. Para un tipo del cuartel de Aragua, qué sé yo, de Es cualquier parte del juego nomás. en México, es Es lo como un mismo. penal en un partido de fútbol. Pero entras y están tus amigos, entonces tienes que desarticularlos al interior. Y eso supone bloquear el tema del teléfono. No sé por qué nos demoramos tantos años en hacerlo. ¿Por qué eso llama la atención? Y tienes que tener un control. La historia chilena,
gran parte de América Latina. Cuando tú encierras a alguien, César, en las cárceles chilenas, los tira adentro y casi te olvidas, weón. Y por eso que estábamos acostumbrados a esas peleas, ¿te acuerdas? En el óvalo de la penitenciaría, esas peleas a cuchillo, porque los gendarmes miran de afuera porque son pocos, les pagan mal, y, ¿no es cierto? Entonces la corrupción es rampante y se mueve droga adentro, pero es un mundo aparte que lo controlan los presos. De hecho, así surge el Tren de Aragua. Tren de Aragua surge al Claro. interior de las cárceles. Entonces, tienes que controlar las calles y, segundo lugar, tienes que controlar lo que pasa al interior de las cárceles. Eso supone tener gente de buena calidad, con buenos sueldos y mucha más de la que tiene hoy día. Yo tengo la impresión que hoy día debemos, yo a ojo, hasta no es cifra oficial, pero yo te diría que a ojo nosotros debemos tener unos 30.000 policías operativos, 30.000, 35.000 policías operativos, No, y, sí, es ridículo. y Así, necesitamos tener 70.000, mucho necesitamos el más. doble. O más. Pero, Piensa tú pero que espérate la imagen que además están a cargo de cuidar la frontera. ¿no? Además hay que cubrir un territorio de Ah, 4.200 por kilómetros de eso, entonces largo. necesitas hacer eso. Y por último, César, ya, en lo que es la segunda fase, hoy ya tengo contenido, no tengo solucionado el tema, pero tengo contenido. Hay policías por todos lados, hay radiopatrullas con policías circulando por la calle, y entonces si yo llamo que vi una balacera, llegan. Va a haber un funeral con narcos y me los llevo presos, po. Y tengo 100 policías que llevan y se llevan presos a todos los que van disparando en el funeral narco y no que los observa la policía y los protege. Una vez que hace eso y los tienes desarticulados al interior de la cárcel, tienes que hacer una cuestión que probablemente es la más difícil para nosotros. Para desarticularlo necesitas trabajo de inteligencia. Claro. Esas son las variables. Y ese es el Espérate, paso. y lo otro, Juan Pablo, es la coordinación. O sea, yo vi, está en los videos, cuando llegan los carabineros ahí a Lampa, ¿ya? Y que queda el desparramo y qué sé yo, el fiscal les dice a los carabineros, ahora se hace cargo la PDI. Y se van los carabineros. O Mm. sea, y entonces en el intercambio se pierden minutos y se pierden cosas. Yo no entiendo por qué aquí no hay una coordinación entre las distintas áreas que tenemos, ¿no es cierto? Porque hay todo tipo de rencillas, porque nadie les ha metido nunca mano a las policías, entonces no están bajo control civil real las policías, y entonces las dos se pelean, y entonces ahora la caída del último exdirector o director le echan la culpa a los carabineros dicen que cuando Piñera le cortó la cabeza a no sé cuántos generales fue entre otras cosas porque investigaciones le avivó la cueca, puros cagüines que de verdad dañan la seguridad y que no son relevantes para efecto de lo que nos interesa, que es cómo salvar el país de que esta cuestión se instale y se quede. Y no, Juan Pablo, y no es tan como hacerlo un poco como hizo Estados Unidos, que creó el FBI exactamente Bueno, con sí, esa misión. sí, yo creo que hace rato viene flotando la idea de tener una policía científica, pero de verdad, tener una policía científica, me refiero a que todos, a propósito del FBI, todos los que están dentro son profesionales, son todos abogados, son todos contadores auditores, son todos psicólogos, son todos profesionales, economistas. No sé si la gente sabe, pero hoy día para Yo entrar al estuve FBI me tienes que hicieron tener un tu tour del título. FBI, me hicieron un tour del FBI, Claro. ¿ya? Y Y ahí sí, po, es así. y son químicos, son médicos, son todos profesionales y te piden que antes de entrar al FBI tengas tu grado del college o tengas tu título universitario, lo que sea. Muchos con máster, incluso, qué sé yo. Es típico que para poder entrar al FBI el gallo lo que hace es estudiar criminología o derecho y después hace un máster, además encima, y se presenta con su máster en la mano a entrar al FBI. Entonces, son gente muy preparada. En Chile yo tengo la impresión que eso es difícil. Las policías tienen una capacidad de lobby sobre la clase política de los dos lados tremenda. Entonces cada Mm. vez que esto se ha discutido, lo bloquean. Entonces es una cuestión que yo tengo la Dime una impresión, cosa, Juan Pablo, y a propósito de lo que se ha hablado, qué sé yo de repente me puesto a pensar, oye, ¿y qué pasa si de verdad hacemos estado de sitio por un mes y rodeamos todas estas cuestiones y agarramos a todos estos gallos nomás y los encerramos en alguna parte? O sea, eh, hay como una especie de desesperación. Yo creo que la gente está esperando que pase algo mira, hay importante. O una sea, cuestión técnica. ya Sí, te das cuenta que votaste por una constitución que tenía prohibido los estados de excepción. claro, no, yo estoy de acuerdo que aquí, pero es que este es un escenario, lo que pasó el fin de semana pasado, César, voy a decirlo en forma Pero brutal. esto pasa en México, pasa en Lógico, esto Colombia. es Salvador, Colombia, Venezuela. Esto no ha pasado nunca en Chile. Entonces, yo creo que hoy día
tenemos que asumir que hay una situación extraordinaria y hay que hacer un cambio desde el punto de vista de la política criminal, César. La política criminal, y eso estaba bien, históricamente así, la política criminal en Chile estaba basada en castigar hechos. claro. Matas a una persona, cometes un delito tributario, violaste a alguien. Y hay que Adentro del probarlo. crimen organizado, te tienes que mover a una cuestión que es peligrosa, pero tienes que hacerla. Te tienes que mover no a castigar el hecho que mataste a alguien, sino el pertenecer a una organización. Y se tratan lo que se llama técnicamente en la política criminal injustos de organización, que pasan a ser tu objetivo. Tu enemigo no es el hecho de los homicidios, es la organización que está detrás, porque si no atacas esa organización, no vas a poder avanzar. O sea, tienes que levantar el foco de la investigación policial Pero, es pero la ahí, Juan Pablo, organización. tenéis que cambiar un poco el sistema, la ley penal, porque yo me acuerdo, y me acuerdo cuando fue lo de la Polar, de por qué no hacemos una querella por asociación ilícita. Y No, Davor pero hay que Karofich, hacerlo. tu colega, me dijo, es muy difícil de probar, y es lo que tú has dicho respecto de la Araucanía. Entonces, necesitas tener un sistema penal que se adapte a aquello Mira, y que no sea mal usado, por otro lado. Estados Unidos pudo vencer finalmente al crimen organizado italiano y judío, irlandés, a lo que era lo que vimos clásico en la película, ¿no es cierto? El crimen organizado que surge en Nueva York, que fue muy nefasto en ese momento, lo pudo hacer sobre la base de que tenía una ley nueva que se utilizó en la ley RICO, El la rico, ley de crimen organizado. Ah, sí. entonces, aquí en Chile tú vas a tener que hacer algo similar. Ahora, ojo, en Estados Unidos ellos han fracasado con otros crímenes organizados. Tú tienes fuera de este gran poder económico que tuvieron el crimen organizado desde los años 30 en adelante de los italianos y los judíos y los irlandeses en Nueva York, se formaron después de la Segunda Guerra Mundial grandes pandillas de motociclistas. Ah, la más famosa eran los Hells Angels en Los Ángeles, qué sé yo. ¿Sabes qué, Juan Pablo? Yo venía con una guagua en el auto, veníamos de el Cañón del Colorado, ¿Ya? ¿ya? Camino a San Francisco de vuelta y te pasaban, oye, estas bandas por lado y lado de unos guatones barbudos de pánico. Sí, pues, Tú y los no han podido veías y nunca había que echar desarticularlo. benzina, te faltaba benzina y estaban las filas de las motos y tú decías, no, aquí yo no entro. No, sí, es terrible. Y de hecho, gran parte del movimiento de droga hoy día, que no es carteles mexicanos, lo hacen estos clubes de motocicletas, que es crimen organizado. Y además hacen homicidios y todo un cuento de se metieron en Canadá después, no han podido sacarlo. Pero la fórmula en todo caso, César, es contención territorial y al interior de las cárceles, trabajo de inteligencia, y tú tienes razón, hay un presupuesto que jurídicamente tienes que transformar en un delito el pertenecer a estas agrupaciones. Ah, acuérdate que ahí, a propósito de lo que uno entre que le da pena, susto y se ríe de lo que hizo Bukele en El Salvador, es que Bukele, como estos gallos se tatuaban, y les Claro, ponían a todo marcas, pancho, entonces dijo que es súper fácil, a todo gallo tatuado lo meten para adentro. Entonces fue una cosa que era como ridícula, porque era como simplista, pero no sin razón. no tenías, o sea, no digo que esté bien lo que estaba haciendo, pero sí tenía razón de que ellos estaban usando los tatuajes excesivos, ¿te acuerdas que se tatuaban la cara completa? Como manifestaciones que pertenecían a las maras. Pero es un tema, ahora César, de nuevo, nada de esto se puede hacer y creo que la fórmula para salir adelante es fácil. Lo que se requiere es que haya señores que les pagamos los sueldos todos, que son diputados, senadores, ministros, subsecretarios, policías, jueces, fiscales, que actúan pensando en el Estado y no sacando cuentas chicas, no pensando en Sí. ayuda a Boric o jode a Boric, jode a Boric. Oye, más adelante esto ayuda a la Evelyn Matei o jode a la... Tenemos que matar esa Pero lo cuenta del porque RICO Act me hace todo el sentido del mundo. no, si es simple, Se César. dice racketeering and corrupt actions Es y que, que le congelan los activos, que les claro, congelan los activos para que no se puedan defender. tal cual, pero César, además acuérdate que Chile tiene una ventaja geopolítica, que a diferencia de Argentina, de Bolivia, de Perú, de Brasil, de todo el resto de América Latina, incluido El Salvador, es que nosotros no tenemos interior. Nosotros somos un país en dos dimensiones, no en tres. ¿Eh? No tenemos selva y somos un país, tú controlas No, y lo otro que es importante, Juan Pablo, fácil es de que casi controlar. todo
casi todos estos gallos son extranjeros, no son chilenos. Entonces, también ahí hay una cosa que es ventajosa, o sea, no es que estemos trabajando en contra de ciudadanos chilenos. No, hoy día, Esto llegó de afuera, no, de hecho, se han comido las versiones que uno escucha de policía, es que más bien las familias de narcos, de rascas, chilenas, más tradicionales, se han tenido que hacer un lado para dejar pasar a estos gallos porque nunca no estaban acostumbrados a los niveles de violencia de estos tipos. tal cual. Mira lo que pasó recién, los miráis feos y te matan a toda la familia al tiro, ¿cachai? Y no lo piensan dos veces, güey. Entonces, ellos vienen acostumbrados a un nivel de violencia brutal, tremendo, que te hace volver además a lo más primitivo, porque esto, piensa César, que no es ni siquiera el plata o plomo de Pablo Escobar, no, esto es puro plomo. Aquí, esto es Eh, puro, nosotros, haznos eh. caso o hasta un lado, porque si no te vamos a matar, güey. ¿Te fijas? Entonces, por eso que es tan importante, tú tienes razón, una reacción enérgica, muy firme. Yo no sé, no te conozco los datos si sería útil o no un estado de excepción, pero ahí tienen que ponerse las pilas. ¿Cómo les va a costar tanto decir, sabéis que vamos a dejar nuestras rencillas de lado en el tema de seguridad y vamos a ponernos serios? ¿Va? ¿Cómo va a ser Pero tan? si, oye, la RUF, las reglas de uso de uso de la fuerza, están trancadas hace 2 años No, y pues sí. están discutiendo de que si acaso hay niños y que si acaso hay travesti, tiene que ser distinto. O sea, Además, César, fíjate, hay cosas choras que están pasando. Por ejemplo, y yo me entretengo, recomiendo a la gente que haga lo mismo, que sigan cuentas en YouTube para entender de estas cosas. Hoy día en Estados Unidos, prácticamente en todos los condados de Estados Unidos es obligatorio llevar cámaras. Y esas cámaras son públicas, la policía. Y entonces tú tienes, claro, antes no, tú le das mucha herramienta a la policía, pero no tenías cómo saber si lo que hacía la policía era bueno o malo, porque a no, pero veces, ahora ahora sí, el grupo móvil sí lleva, po. ahora sí, pues entonces hoy día si tú haces que sea obligatorio el tema de las cámaras, tú te podís darle un poco más de atribución a las policías porque vaya a estar mirando en vivo lo que están haciendo. Y, Y por figura, ¿viste ese video cuando los atacan ahí en Franklin? Y el carabinero cuando se ve muy afligido saca la pistola y le hace así y se acaba la fiesta, po. claro, pero Oye, además pero bueno, vi otro caso muy sano, así subiste. Echaron, y creo, está preso un mayor de carabineros. Esto pasó hace un par de días atrás. Yo vi una conferencia de prensa de un coronel de Archivo Carabinero, todo esto carabineros respecto a eso mismo, que habían estado desalojando a estos vendedores ambulantes y se toparon con una mujer que trató de agredir a un policía y el policía va y la detiene a la fuerza. Y estaban usando cámaras. Y en las cámaras queda registrado que después de detenerla e inmovilizarla, el mayor de carabineros la agrede, parece, no sé si a patada o a golpe. Quedó registrado en las cámaras, lo vieron los superiores y lo suspendieron inmediatamente, lo metieron preso y lo denunciaron. Entonces yo creo que es interesante esto que está pasando con las cámaras de televisión, porque esas cámaras tienen que ser de acceso público, salvo excepciones, y eso va a hacer que la policía quiera y, portarse bien, pero tenéis que darle y más lo, y lo atención. otro es que las municipalidades y todos los lugares tienen que poner portales en todas partes y cámaras en todas partes. Eso ha ayudado enormemente. Pero bueno, daba varios programas, así que vamos Vamos a ahora, seguir, vamos a seguir con nuestra... cuéntame de tu libro y de tu... Mira, y- un libro, un personaje que yo lo estoy empezando a leer y ya estoy entretenidísimo. Se llama Recuerdos Literarios. Es como una memoria intelectual de José Victorino Lastarria. Esto es editorial LOM, un libro relativamente barato además, pero muy entretenido con una serie de escritos de este gran intelectual, es de estos intelectuales olvidados chilenos, del origen de la izquierda chilena liberal. En Lastarria, pero un hombre muy inteligente que se preocupa de armar centros literarios, centros de estudio histórico. Cuando se estaba construyendo la República en el siglo XIX, lo recomiendo encarecidamente porque obviamente el tipo está mostrando y relatando la sociedad chilena, ustedes saben que es una de mis obsesiones, la sociedad chilena del siglo XIX, así que lo recomiendo encarecidamente. En, eh, en, en película, espérenme un segundito, a propósito de lo mismo, hay una serial en Netflix que acaban de subir la segunda temporada que es bien interesante para entender el trabajo serio policial. Serio. Y la llamo muy buena ese punto de vista, poco truculenta. Y se llama Homicidios en Los Ángeles. Está en Netflix.
y que relata casos reales, pero entrevista a la víctima, algunos de hace 30 años atrás, pero mira, entrevista a todo el mundo, a los fiscales, pero es bien interesante porque ha escogido casos difíciles y cómo se manejan bien. Así que eso lo recomiendo de todas maneras. Y lo otro, siguiendo mi antigua, en materia de comida, siguiendo mi recuerdos Tu de niña. me acordé, sí, de mi infancia, como a los 8 años, la primera vez que probé las frutillas con crema. Eh, Ah, pero que gra- quedé, o sea, hasta el día de hoy. gra- O sea, sí, sí. Yo soy un chancho porque me las compro en la calle y después le echo crema Nestlé, weón, o no sé si es Colún, pero rico. sí, no, oye, con una cosa más autóctona y chauvinista, no sé si ustedes saben, pero que nosotros somos, es el origen, como el 80% genético de nuestras frutillas. La frutilla que se vende en el mundo es una frutilla que está derivada principalmente de una frutilla que cultivaban los mapuches y que es Mira, más grande, porque la que había en Europa era más ácida y más chiquitita. Y esta sí, cosa gorda, sabrosa, dulce, es la chilena, que la toma. mezclaron después con la europea. Así que, ¿y tú cómo andás ahí? A ver, yo voy a recomendar el pollo arvejado, ¿ya? Me lo acabo de comer, que en un viaje que acabo de hacer a Yico, ¿ya? Que estuve ahí en el Hotel Puerto Viejo y pasé a Don Lindor en Nancagua y había pollo arvejado, pa, bien, ¿ya? Muy bueno. El libro, un libro que se llama 1973, Causas de una decisión de un amigo mío, general en retiro, Marcos López Ardiles, en que relata, él era cadete el día del golpe, ¿ya? Y relata cómo se vio por dentro, porque su papá también era militar, su abuelo militar, cómo eran estas reuniones el grupo de los 15, ¿ya? En que se juntaba la Fuerza Aérea, todos menos los carabineros, que fue un cuento al final, y cómo se fue logrando esta cosa y cómo todo esto de que fue financiado por la CIA y qué sé yo son cuentos. Este fue un cuento interno de ellos que se fue armando de a poco. Cuál fue el rol de Pinochet, cuál fue el rol de cada uno de ellos. Y en película es una serie que voy en la primera parte, ¿no? Pero que tiene que ver también con lo que está pasando en Estados Unidos y se llama Designated Survivor, ¿ya? Muy bueno. Que hacen tira, ¿no es cierto? Y se mueren todos, y un pobre ministro, que es el equivalente al ministro Montes de acá, le dice, ¿sabe qué? A usted le toca. Usted es el único que sobrevivió. Es bien, a ver, es bien imaginativa y qué sé yo, pero cautiva, Sí, cautiva. está O buena, sea, después que terminemos, de hecho, después que terminemos este programa, voy a seguirlo viendo. está buena. Así que en eso estamos. Pucha, tema no nos va a faltar, pues ese ya hay que seguirlo de Estados Unidos y el tema de seguridad en Chile va. Sí, sí, sí. Hay que darle. Y tienen que hacer algo que llame la atención, ¿cierto? No puede ser un poquito más de lo que veníamos haciendo. La gente no se va a quedar conforme con eso, ¿no? Estoy de acuerdo. Y tiene que haber un gran acuerdo político. Este es un cuento del país, tampoco un cuento de ni de ellos, ni no de ellos, ni de lo que hicieron antes, ni lo que no hicieron antes. Yo creo que no vale la pena, no vale la pena. Este cuento cruza todas las fronteras políticas y este cuento ha pasado desde, esto nos vienen invadiendo desde Frey, anda a saber tú desde cuándo, y se desata, por supuesto, con la inmigración, Tal cual, que le da otro tono, le pone otra altura, que es lo que decías tú, otro nivel de violencia. tal cual. Porque si no, ¿sabes? Vieja en la legua vendiendo sobrecitos de cocaína, ya, a ver, ¿sabéis qué? Ya, está bien y hay que controlarlo, y qué sé yo. Eso como que siempre va a existir, pero que anden matando gente por nada es una cosa completamente novedosa y que la importamos. Y si no, Bueno, Juan César, Pablo, si no, solo un último comentario. Si no, lo vamos a normalizar, César, y eso va a ser lo peor. Ah, volvieron a matar 7 personas en una fiesta, no sé dónde. Ahí jodemos, weón. Si llegamos a ese punto, jodemos. qué horror, bueno. Bueno, ok, nos vemos la Vemos. próxima semana. Eso. Chao. Que estés bien. Igual.